Bienvenidos nuevamente. Hoy ordenamos la tabla periódica. Observamos algunos elementos químicos. Por ejemplo, el oro, la plata, que son metales maleables. El zinc, el cadmio y el mercurio pertenecen al grupo 12 de la tabla periódica. Se encuentran en la naturaleza y tienen diversas aplicaciones en los campos de la electricidad y la electrónica. El zinc y el cadmio son metales sólidos en condiciones normales. En cambio, el mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente. Asimismo, el zinc desempeña una importante función en los seres vivos, pero el cadmio y el mercurio son altamente tóxicos. Entonces, nos preguntamos, ¿qué características presenta la tabla periódica? ¿Cuáles son los principales metales que se producen en el Perú? ¿Por qué se dice que el Perú es un país líder en minería? ¿Qué características comparten estos elementos? Existen elementos químicos como el mercurio, la plata y el aluminio que tienen en común un brillo plateado. En este grupo, el mercurio es líquido y el resto se encuentra en estado sólido. El oxígeno, el cloro, el hidrógeno y el nitrógeno son gaseosos, pero el cloro es venenoso y el hidrógeno combustible. Además, el azufre es amarillo, el cobre rojizo, el oro dorado. Pero no todos son metales. Finalmente, el hierro y el potasio son metales. Pero si fabricamos un barco de potasio, este volaría por los aires en una gran explosión al entrar en contacto con el agua. Entonces surge la interrogante. ¿Qué criterio se debe utilizar para agrupar los elementos químicos tan diferentes entre sí? Hagamos un recuento de la historia de la ley periódica. En 1817, el químico alemán Johann Dobereiner ordenó los elementos en tríadas, basándose en que existiría una relación entre la masa promedio de la tríada y el elemento central que componía el trío. Por ejemplo, al sumar las masas de los elementos calcio, estroncio y bario y dividirlos entre 3, como resultado, la masa promedio era muy próximo o igual a la masa del elemento central, o sea, del estroncio. Lo mismo ocurría con los otros grupos, como por ejemplo el grupo de litio, sodio y potasio, etc. En 1863, el químico británico John Newlands agrupó los elementos químicos en orden creciente según su masa atómica, en series de 7, y observó que el octavo elemento, a partir de 1 cualquiera, mostraba propiedades químicas semejantes a las del primero de la serie, cada noveno elemento a las del segundo y así sucesivamente. A esta relación la denominó ley de las octavas. Su trabajo es un antecedente de los sistemas de clasificación de periodos y grupos. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev enunció su ley periódica. En ella estableció lo siguiente: las propiedades de los elementos químicos no son arbitrarias, sino que varían con la masa atómica, de una manera periódica. Uno de los méritos de Mendeleev fue dejar espacios vacíos donde tenían que colocarse los elementos todavía desconocidos, de la que predijo sus propiedades con asombrosa exactitud. En 1913, Henry Moseley observó que un elemento se diferenciaba de otro en el número de protones, es decir, en el número atómico, y que al ordenarlos con este criterio se resolvían muchos de los problemas que presentaba la tabla de Mendeleev. A partir de estas evidencias, Moseley propuso una nueva tabla y enunció la ley periódica moderna, que postula lo siguiente: las propiedades físicas y químicas de los elementos varían en forma periódica según el orden creciente de sus números atómicos. Por regla general, los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica en su nivel de energía más externo. La importancia de los electrones exteriores, llamados electrones de valencia, es que participan en los enlaces químicos. Eso explica por qué los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas similares.
Otra información que proporciona la configuración electrónica es la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica. Por ejemplo, con la configuración electrónica de un elemento X podemos determinar el periodo y el grupo de un elemento. De esta manera es posible buscarlo en la tabla periódica y saber de qué elemento se trata. Por ejemplo, tenemos la configuración electrónica de un átomo que contiene 16 electrones en su totalidad y en el último nivel contiene 6 electrones. Veamos, el número del último nivel de energía indica el periodo. En este caso sería periodo 3. Y la suma de los electrones que están en el último nivel indica el grupo. En este caso, grupo 6. Por lo tanto, el elemento que se encuentra en el periodo 3, grupo 6, es el azufre. Ahora, nuestro reto.